15 de septiembre de 2008, un lunes por la mañana. En Nueva York, los empleados de Lehman Brothers llegan a su edificio en el 745 de 7th Avenue con cajas de cartón. No para meter cosas, para sacarlas. La empresa para la que trabajan acaba de declararse en quiebra, con $613,000 millones de deuda. La mayor quiebra corporativa de la historia. Las imágenes de esos trabajadores saliendo del edificio con sus cajas dieron la vuelta al mundo. Y ese fue solo el principio. En los 18 meses siguientes, la quiebra de Lehman Brothers desencadenó la peor crisis económica desde la Gran Depresión. 8,7 millones de personas perdieron su empleo solo en Estados Unidos. 3,8 millones de familias perdieron su casa. 11 billones de dólares de riqueza desaparecieron del planeta. Personas que no sabían que era una hipoteca subprime, ni un CDO, ni un credit default swap, perdieron sus trabajos, sus ahorros y sus hogares por las decisiones de un banco de inversión en Nueva York. ¿Cómo es posible que la quiebra de una sola empresa pueda destruir la economía mundial? Y sobre todo, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy, Lehman Brothers. Para entender la caída de Lehman Brothers, hay que entender primero lo que era. Porque Lehman no era un banco cualquiera. Era una institución de 158 años. Henry Lehman llegó de Alemania a Estados Unidos en 1844 y abrió una tienda de mercería en Alabama. Sus hermanos se unieron a él y pronto empezaron a aceptar algodón como forma de pago de los granjeros locales. El negocio del algodón creció y se convirtió en un negocio de commodities, luego en banca, luego en uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street. Lehman Brothers sobrevivió la Guerra Civil Americana, sobrevivió el crash de 1929 y la Gran Depresión, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió múltiples crisis financieras durante el siglo XX. Era una de esas instituciones que parecían inmortales. Dick Fuld llegó como CEO en 1994. Era conocido como el gorila en Wall Street, agresivo, intimidante, con una ambición sin límites. Bajo su liderazgo, Lehman creció enormemente, especialmente en el negocio de las hipotecas. Y en los años 2000, cuando el mercado inmobiliario americano estaba en pleno boom, Fuld tomó la decisión que lo destruiría todo: apostar masivamente por las hipotecas subprime. Para entender qué destruyó Lehman Brothers, hay que entender tres conceptos que suenan técnicos pero que son la clave de todo. El primero son las hipotecas subprime. Durante los años 2000, los bancos americanos empezaron a dar hipotecas a personas que en condiciones normales no hubieran podido conseguirlas. Personas con mal historial crediticio, sin ingresos estables, sin ahorros. Las llamaban subprime, porque eran de menor calidad que las hipotecas convencionales. ¿Por qué los bancos hacían esto? Porque no se quedaban con el riesgo. Lo vendían. El segundo concepto son los CDOs, Collateralized Debt Obligations. Los bancos empaquetaban miles de esas hipotecas subprime juntas, las mezclaban con hipotecas más seguras y creaban un producto financiero nuevo. Ese producto se vendía a inversores de todo el mundo: fondos de pensiones, bancos europeos, aseguradoras japonesas. El argumento era que aunque algunas hipotecas fallaran, la diversificación hacía el conjunto seguro. Las agencias de calificación, Moody's, S&P, Fitch, les daban la máxima calificación AAA a estos productos. El mismo rating que tienen los bonos del gobierno alemán. Era mentira, pero nadie quería ver la verdad porque todo el mundo ganaba dinero. El tercer concepto es el apalancamiento. Lehman Brothers en 2008 tenía un apalancamiento de 30-1. Eso significa que por cada $1 de capital propio, tenían $30 de deuda. Si sus activos caían un 3,3% de valor, la empresa era técnicamente insolvente. Cuando el mercado inmobiliario americano empezó a caer en 2007, las hipotecas subprime empezaron a impagarse masivamente. Los CDOs que se habían vendido como seguros resultaron ser tóxicos. Y Lehman, que había apostado $85,000 millones en activos inmobiliarios, vio cómo su colchón de capital desaparecía. Todo el sistema sabía lo que estaba pasando. Los reguladores lo sabían. Los otros bancos lo sabían. Y nadie paró la música porque mientras sonaba, todo el mundo bailaba.
El viernes 12 de septiembre de 2008, la Reserva Federal de Nueva York convocó una reunión de emergencia. Los CEOs de los principales bancos de Wall Street, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Merrill Lynch, se reunieron en el edificio de la Fed en Liberty Street. El tema era uno: ¿qué hacemos con Lehman Brothers? El gobierno de George W. Bush, con Henry Paulson como secretario del Tesoro y Timothy Geithner como presidente de la Fed de Nueva York, había decidido que no iba a rescatar a Lehman con dinero público. Habían rescatado Bear Stearns 6 meses antes y habían recibido críticas feroces por usar dinero de los contribuyentes para salvar a un banco. No iban a repetirlo. La esperanza era encontrar un comprador privado. Había 2 candidatos: Barclays, el banco británico, y Bank of America. Durante todo el fin de semana las negociaciones se sucedieron. Dick Fult llamaba desde las oficinas de Lehman, intentando convencer a cualquiera de que comprara. Barclays estuvo cerca. Llegó a un acuerdo preliminar. Pero los reguladores británicos bloquearon la operación en el último momento, porque no podían aprobarla sin el voto de los accionistas. Bank of America eligió comprar Merrill Lynch en cambio. El domingo por la noche, la realidad era inevitable. No había comprador. No había rescate público. Lehman Brothers iba a quebrar. A las 1:45 de la madrugada del lunes 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó la mayor quiebra corporativa de la historia de Estados Unidos. Una pregunta que todavía se debate hoy. ¿Fue un error no rescatar Lehman? Paulson y Bernanke argumentaron que no tenían la autoridad legal para hacerlo sin un comprador privado. Sus críticos argumentan que la decisión de dejar caer Lehman fue el error más caro de la historia económica moderna. Lo que siguió a la quiebra de Lehman fue un colapso en cadena de una velocidad y escala que nadie había visto desde 1929. El mismo lunes, las bolsas de todo el mundo se desplomaron. El Dow Jones cayó 504 puntos, la mayor caída en puntos desde el 11S. En Europa, los mercados perdieron entre el 4 y el 5% en un solo día. En Asia, el pánico fue similar. Pero el impacto real no fue en los mercados financieros. Fue en la economía real. El crédito se congeló. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí porque ninguno sabía cuántos activos tóxicos tenían los demás. Y si los bancos no se prestan entre sí, el crédito no llega a las empresas. Y si las empresas no tienen crédito, no pueden pagar nóminas, no pueden comprar materiales, no pueden operar. Empresas de todo el mundo, que no tenían nada que ver con las hipotecas subprime americanas, de repente no podían financiar sus operaciones cotidianas. La cadena de suministro global empezó a paralizarse. El desempleo en Estados Unidos pasó del 5% al 10% en 18 meses. En España llegó al 25%. En Grecia, al 27%. En Irlanda, Portugal e Italia, las economías colapsaron bajo el peso de las deudas que los gobiernos habían asumido para salvar sus sistemas bancarios. Millones de familias perdieron sus casas en ejecuciones hipotecarias. Los fondos de pensiones que habían invertido en C2 vieron sus carteras destruidas. Jubilados que habían ahorrado durante décadas perdieron una parte significativa de sus pensiones. Y Dick Fult, el CEO de Lehman Brothers, que había apostado todo a las hipotecas subprime, salió de la quiebra con $484 millones en compensación acumulada durante los años anteriores. Nunca fue a la cárcel. El caso Lehman Brothers tiene 3 lecciones que van mucho más allá de las finanzas. Lección 1. El apalancamiento excesivo convierte el riesgo privado en catástrofe pública. Lehman apostó con dinero prestado a una escala que hacía imposible absorber cualquier pérdida significativa. Cuando sus apuestas salieron mal, la pérdida no se quedó dentro del banco, se propagó por todo el sistema financiero global y acabó destruyendo empleos y ahorros de personas que nunca habían oído hablar de un CDO. El problema fundamental es que los beneficios de esas apuestas eran privados. Iban a los accionistas y los ejecutivos de Lehman. Pero las pérdidas fueron públicas. Las pagaron los contribuyentes de medio mundo en forma de rescates bancarios y los ciudadanos en forma de desempleo y recesión. Lección 2. Cuando los incentivos están mal alineados, el sistema se corrompe entero.
Los banqueros de Lehman cobraban bonus enormes por generar negocio de hipotecas subprime. Las agencias de calificación cobraban por calificar los CDOs. Tenían incentivos para darles buenas notas. Los reguladores no querían interrumpir un boom económico. Todo el sistema tenía incentivos para mirar hacia otro lado. Cuando los incentivos de todos los actores de un sistema apuntan en la misma dirección equivocada, el desastre es inevitable. Solo es cuestión de tiempo. Lección 3. Too big to fail is too big to exist. El argumento para rescatar a los demás bancos después de Lehman fue que eran demasiado grandes para dejarlos caer sin destruir la economía. Pero si una empresa es tan grande que su quiebra destruye la economía mundial, entonces esa empresa representa un riesgo sistémico que no debería existir en manos privadas. Es una contradicción fundamental que el mundo financiero todavía no ha resuelto. Nadie fue a la cárcel por la crisis de 2008. Dick Fuld conservó sus 484 millones. Las agencias de calificación que calificaron basura como oro siguieron operando. Los bancos que sobrevivieron, con dinero público, volvieron a pagar bonuses récord en 2009. Y la pregunta que me persigue de este caso no es técnica. No es sobre apalancamiento, ni CDOs, ni credit default swaps. Es moral. ¿Cómo es posible que las decisiones de unas pocas personas en un edificio de Manhattan destruyeran la vida de millones de familias en todo el mundo que no tenían nada que ver y que nadie rindiera cuentas por ello? Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿viviste la crisis de 2008? ¿Cómo te afectó? Suscríbete a Crónicas del Fracaso. Hasta la próxima crónica.